Ya inició la grabación. Entonces la idea es que pues quede la grabación para que ustedes luego la puedan revisar en caso de que sea necesario. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla. Esto, la idea es que ustedes me digan si pueden o no acceder a la visualización de la pantalla. Mm, Les encargo si por ahí, mientras vamos desarrollando el CIPAS, pueden tomar evidencias de que estamos reunidos para dejarlos en el grupo también. Bueno, entonces, me indican por favor si pueden ver la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Vale. Listo, entonces iniciamos con nuestro CIPAS de curso. Es nuestro CIPAS número 2 para este curso, el cual se va a trabajar fundamentos matemáticos de modulación analógica. La tutora, quien les habla, Tania Milena Bejarano Pardo. El CIPAS fue programado para hoy, 20 de septiembre, desde el CEAD a Casillas. Está dado por la red de curso del Sistemas de Comunicaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este CIPAS? Fortalecer los conocimientos matemáticos necesarios para la comprensión de la modulación analógica, aplicando fórmulas, funciones y análisis de espectro que permitan la correcta resolución de problemas de AM, FM y PM. Entonces, ¿qué son los puntos que vamos a trabajar para este CIPAS? Entonces, primero vamos a trabajar la representación matemática de las modulaciones. Un momento, activo el puntero. El índice de modulación. Vamos a ver qué es la sensibilidad de desviación. Vamos a ver las funciones de Bessel y las aplicaciones en FM, el ancho de banda, y vamos a desarrollar un ejercicio pues que les va a servir para el desarrollo de la tarea para quienes de pronto aún no la han desarrollado o tienen alguna duda acerca de los puntos. Bueno, específicamente de uno. Listo, entonces vamos a trabajar primero los conceptos básicos que debemos de manejar nosotros para esta tarea, y es la señal portadora y la señal moduladora. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por señal portadora y qué entiende por señal moduladora? Profe, la portadora es la señal de alta frecuencia que se encarga de, pues como su nombre lo indica, portar la señal moduladora, que usualmente la moduladora es donde va el mensaje que se piensa transmitir. Listo, sí, exacto, es eso. Entonces, realmente lo que, bueno, es que nosotros vamos a tener una señal modulante, ¿cierto? Que va a ser mi señal que va como tal a tener ese mensaje en el cual yo lo que voy a hacer es transmitir información. Esa puede ser voz, puede ser datos, imagen, y voy a tener una señal portadora que ustedes ven acá, en este caso es de tipo senoidal, en la cual es de alta frecuencia y que actúa como soporte o va a ser quien transporte a su señal o quien la envuelva. ¿Listo? Es por eso que si nosotros vemos acá como tal, en esta parte de la gráfica vemos una señal sin modulación. Esta señal sin modulación, pues si ustedes ven, está
parto de la modulante, la cual está en 0, y tengo mi portadora y lo único que puedo ver es como tal esa señal portadora o ese mensaje, y para poder que yo lo pueda enviar, entonces debo de ir o debo de estar dentro de esa señal modulante, y es la que ustedes ven acá. Dentro de la señal está su mensaje, y esto es lo que nosotros llamamos modulación como tal, este proceso en el cual nosotros nuestro mensaje lo envolvemos o lo llevamos a través de esa onda, esto, para poder que nosotros la podamos escuchar, podamos ver, podamos transmitir ese dato. Existen 3 tipos de modulaciones que son las que, digamos, la base de ellas, del resto de modulaciones, y es la modulación AM, la FM y la PM, teniendo en cuenta que AM y FM pues es las más comunes o las más utilizadas. La PM no es tan común, sin embargo, pues se trabaja o se va analizar. ¿Listo? Ay, no me está sirviendo. Ay, era un GIF y no me está sirviendo. Mira, por aquí un momentico el puntero. Allá. Mira, entonces, nosotros por lo menos ahí podemos ver tanto amplitud y frecuencia modulada, teniendo en cuenta pues que va a ser la señal que va a llevar o va a transportar, este es mi mensaje, y entonces acá puedo ver la diferencia entre que yo haga modulación en amplitud o modulación en frecuencia. Entonces, alguien que me diga cuál a simple vista es la diferencia que ve entre esta señal modulada en AM y esta señal modulada en FM. ¿Qué pueden visualizar? Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Yo digo que es el ancho de banda. El AM es un ancho de banda más corto y el FM parece ser un ancho de banda más largo. Vale, listo. ¿Alguien más que me dé una apreciación? Pues, ¿De profe, qué ven en la gráfica? básicamente la modulación por amplitud se ve que cambia se podría entender como los voltajes picos de la señal, y la frecuencia pues cambia el número de ciclos por segundo que hay en la señal. Exacto. Entonces, si ustedes ven, mira, donde está la señal que va a ser modulante, donde tiene el pico, mi mensaje lo que hace en amplitud es verse un poco más elevado, más abultado. Bueno, acá nosotros la vemos solamente en la parte superior, pero pues recordemos que al envolverla se hace tanto para la parte positiva como la parte negativa, por eso la vemos así de esta forma. Entonces, cuando yo hago una modulación en amplitud, lo que hago es que elevo o lo trabajo en su máximo pico, y por eso ustedes ven esta señal acá de esta forma. Cuando yo paso por el 0, sigo por el origen, ella lo que hace es ponerse un poco más pequeña o menos abultada. En el caso de la modulación por frecuencia, si ustedes ven, cuando él pasa por este mismo pico, lo que ustedes pueden observar en esta señal es que los ciclos van a ser mucho mayores o son mucho más constantes. ¿Listo? Entonces, realmente esa, digamos que visualmente, es la diferencia entre hacer una modulación en amplitud y una modulación en frecuencia. Entonces, que yo en frecuencia voy a ver mucho más repetida o más ciclos de mi señal, y en amplitud la voy a poder ver mucho más grande para poderla trabajar. ¿Listo? Cualquiera de las dos, pues ustedes van a utilizarlas y van a ver que la base pues, de las otras modulaciones. Como les decía, en PM no es tan común, ¿sí? ¿Por qué no es tan común? Porque realmente pues, si ustedes ven acá en la señal, lo que yo hago en FM es
que tiene una mayor pendiente. Bueno, acá si ustedes ven cuando está pasando por el punto 0 y, espérate, acá, si ven en el punto 0, lo que yo hago o cuando visualizo es que él se ve mucho más seguido. Realmente lo que es modular en fase es que yo sobreponga o corra mi señal estos ciertos ciclos, ¿sí? Entonces, digamos, no es tan común ver solamente la modulación en fase, pero sí se ve esto en otros tipos de modulaciones en la cual utilizo la fase o modifico esa fase, teniendo en cuenta entonces, como les decía, que la fase como tal es que yo pueda correr o pueda sobreponer la señal. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, tengamos en cuenta que lo que se busca al hacer la modulación es que se puedan usar antenas más pequeñas y prácticas para la comunicación. O sea, si yo no modulara, pues tendría que utilizar antenas demasiado grandes para poder tomar esa señal. Eso pues no sería algo ni estético, ni tampoco sería algo pues apto a todo el despliegue que se tiene que hacer en cuanto a la infraestructura. Recordemos que pues nosotros realmente esto no lo vemos como tal, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es enviar el mensaje, percibimos ese mensaje, pero nosotros no vemos internamente lo que pasa en ese proceso, pero pues pasa a través de varios equipos de telecomunicaciones y electrónicos que hacen esta modulación. Entonces, si yo no modulo, pues tendría que utilizar equipos mucho más grandes. Entonces, la idea pues es que sea menor, o sea, más pequeñas y sean más prácticas para poder llegar a hacer esa comunicación. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Bueno, vamos a ver la representación matemática de las modulaciones. Voy a trabajar cada una por aparte, ¿sí? Para que quedemos claros en cuanto a los conceptos que se manejan y lo que debemos de trabajar en cada una de ellas o tener en cuenta en cada una de ellas. Entonces, iniciamos con la modulación en amplitud. Esta es como tal la representación matemática que tiene mi señal cuando yo realizo una modulación en amplitud, teniendo en cuenta que estos que yo marco acá van a ser los o sea, los términos que debo tener siempre presentes, donde hace la amplitud portadora, nosotros lo portador lo trabajamos con C en la mayoría de los textos y M la parte moduladora. Entonces yo voy a tener, cuando hago modulación en amplitud, voy a tener la amplitud de esa portadora que va a estar multiplicada por este término que pues va variando dependiendo de esta frecuencia moduladora que yo voy a trabajar y voy a multiplicarla por el coseno de 2pi y la frecuencia portadora. Entonces, si ustedes ven, yo realmente lo que hago es tener en cuenta que voy a variar esa amplitud. Todo depende de la amplitud. ¿Listo? Como tal, debo de tener en cuenta que si yo veo esta amplitud portadora, está multiplicando a todo este término. Este término es el que me va a indicar si llegó a un máximo o no de esa amplitud, teniendo en cuenta que pues nosotros queremos como tal tener la menor distorsión en cuanto a mi señal, ¿sí? A la hora de hacer las modulaciones. Este índice de modulación, pues ustedes deben de tener que si es igual a 1, entonces pues no van a tener una distorsión pues tan notable, pero si es menor de 1 va a ocurrir una sobremodulación y la señal se va a distorsionar, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es que tengo la señal portadora, en este caso de radiofrecuencia, voy a tener un modulador que va a ser el equipo que se encargue de hacer esta modulación
y voy a tener entonces esta señal que va a ser la salida y va a ser mi señal compuesta. En cuanto, ahorita vemos las diferencias que hay cuando hago cada una de ellas. En cuanto a la modulación en frecuencia, entonces mi ecuación matemática que me define esta modulación en frecuencia está por AC. ¿Recordamos qué es AC? ¿Se acuerda La alguno qué es portadora. AC? La La amplitud de la portadora. la amplitud de la portadora. La amplitud de portadora. ¿Listo? Que va a estar multiplicado por 2pi por Fc, donde Fc va a ser frecuencia de portadora. En este caso está sin modular. Y acá voy a tener también mi frecuencia moduladora, pero adicional tengo un nuevo término. Este término, ¿alguno se acuerda qué significa este beta? ¿O a qué se refiere? Quienes de pronto ya han revisado Pues, profe, creo que sería como el diferencial de la frecuencia. o el índice de modulación, ¿cierto? Que nosotros tenemos que trabajar. Si se dan cuenta, en la anterior, en la amplitud, no hay ese índice como tal. Bueno, sí se da, pero no está definido esto como tal con un diferenciador. Entonces, vamos a ver este índice realmente que les va a definir a ustedes la cantidad de bandas laterales que ustedes van a utilizar o van a trabajar dentro del espectro. Entonces, acá, como tal, tengo mi señal modular, mi portador, y esto es lo que voy a obtener de esta señal resultante, ¿sí? Que va a ser pues la mezcla de ellas dos o esa envolvente que voy a tener. Tener en cuenta que si, bueno, por ejemplo, acá traigo un ejemplo así muy sencillito. Si yo digo que mi frecuencia de portadora es de 100 kHz, que tengo una frecuencia modulante de 1 kHz y que mi índice de modulación es de 5, realmente este 5 que me está indicando, me va a indicar es la oscilación que va a tener, ¿sí? En este caso, este 5 pues sería tanto para la parte positiva como para la parte negativa, o sea, voy a poder tener por encima o por debajo de esta frecuencia de portadora. Entonces, en este caso, si yo digo que es de 100 kHz, entonces mi portadora va a estar oscilando entre los 95 kHz y los 105 kHz al ritmo que voy a estar modulando, ¿sí? O sea, realmente esto es lo que me va a indicar ese índice de modulación, entre qué puedo oscilar o dónde yo la voy a poder trabajar, teniendo en cuenta que nosotros pues debemos de saber exactamente esto o muy aproximadamente ese ancho de banda que nosotros vamos a trabajar. Si yo tengo mal calculado ese ancho de banda, pues van a haber interferencias en mi sistema, ¿sí? Además, pues entonces estaría desperdiciando espectro. Recordemos que nosotros como tal, lo que la ANE, que es la Agencia Nacional del Espectro, indica pues qué frecuencias están libres y que puedo trabajar para poder transmitir. Pero pues la idea es que yo no desperdicie parte de ese espectro, sino que utilice lo que es necesario y asimismo esto no vaya a interferir con otras señales, ¿sí? Igual esto les recuerdo que ustedes pueden revisar en la Agencia Nacional del Espectro, pueden revisar cuáles frecuencias, qué pena, están libres para que ustedes puedan hacer prácticas, porque sí hay frecuencias que son totalmente libres para que se hagan diferentes prácticas, incluso cuando uno quiere por lo menos probar una emisora, hay partes del espectro que se dejan para que ustedes puedan hacer las transmisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que el espectro, la Agencia Nacional, qué pena, se las va a dejar utilizar por un tiempo determinado, pero cuando vea que ustedes siguen transmitiendo muy seguido o están utilizando siempre esa parte del espectro,
Entonces ahí sí les va a hacer el llamado para que ustedes pues hagan el registro y hagan toda la parte legal, ¿sí? En el caso de que vean que ya no es para fines educativos ni tampoco se está haciendo con fines de investigación, sino que ya estoy utilizando como tal, entonces sí tendré que ir a hacer toda la parte legal. Pero mientras tengan solamente hacer pruebas, puedo utilizar esa parte del espectro, teniendo en cuenta pues que no vaya a interferir con el resto de señales que en este momento ya o bandas o anchos de banda que ya han sido asignados. ¿Listo? O sea, cada vez que alguien tiene o saca un canal o una emisora, pues le asignan un ancho de banda y nosotros pues no podemos ir a sobreponer sobre esos anchos de banda. ¿Listo? ¿Hasta acá existe alguna duda? ¿No? No. Respecto a al contrario, qué pena. Respecto a la modulación en fase, entonces yo acá en fase, voy a tener o voy a partir de este modelo matemático en la cual, al igual que con las otras, también trabajo una amplitud portadora, tengo una frecuencia portadora sin modular y adicional tengo mi frecuencia moduladora. Digamos que acá debo tener en cuenta que acá no me va a cambiar amplitud. Acordémonos que nosotros acá no cambiamos amplitud como tal, sino que lo que cambia es directamente la fase de la portadora. ¿Listo? Acá aparece un nuevo término, así como en la anterior aparecía el beta, acá aparece KP. Este KP es un constante de sensibilidad, ¿sí? Ese constante de sensibilidad como tal es una característica que tiene el modulador en FM para que ustedes pues lo trabajen y ese lo que va a hacer es decirle cada cuántos hercios cambia la frecuencia de la portadora por cada voltio de la señal modulante. Entonces, deben de tener en cuenta que si la moduladora tiene un alto valor, el desfase va a ser mayor y si es bajo, pues el desfase va a ser pequeño, ¿sí? Entonces, acá volvemos nuevamente a ver nuestra señal en la cual tengo mi mensaje, la señal que voy a envolver, que me va a ayudar para hacer ese transporte. Acá lo estoy teniendo en amplitud, acá en frecuencia y acá en fase. Entonces, si vemos, mira donde hace el corrimiento, lo está haciendo acá en esta parte donde si yo veo acá en amplitud, pues no tendría o no estaría en sí modulando mensaje. Y si yo lo analizo respecto a FM, acá veo un corrimiento. Vean que acá está más seguida en esta parte, pero si yo veo cuando solamente hago modulación en frecuencia, está un poco más hacia el lado izquierdo. Entonces, ahí ese digamos que sería como tal la modulación. Recordemos que para FM y tanto para frecuencia como para fase, se requiere un ancho de banda que sea mayor que la M. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de para qué me serviría esta constante de sensibilización sería si, por ejemplo, nosotros tenemos que la frecuencia de la portadora es de 100 kHz, que tengo una frecuencia modulante de 1 kHz y que digo que mi constante de sensibilización es de 0.5 radianes sobre voltios. Entonces, acá lo que yo digo es, bueno, voy a tomar como tal o tener en cuenta que la moduladora tiene 2 voltios pico. Entonces, al saber los 2 voltios o el voltaje pico que tiene mi señal, lo que yo hago es multiplicar esos 2 voltios por esa constante de sensibilidad. Si ustedes multiplican 2 por 0.5 van a tener 1, más o menos 1, ¿sí? Entonces, eso sería lo que ustedes podrían ver o se podría tener como sensibilización. O sea, yo lo puedo tener o superior o inferior. Entonces, en este caso, pues lo podría tener submodulado
decir que como tal no tendría esto, no estaría modulando del todo, o sobremodulada, que sería por encima, entonces 1.5. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, acá les voy a, entonces vamos a ver la diferencia entre ese índice de modulación y sensibilidad tanto para AM como para FM. Entonces tengamos en cuenta que AM me trabaja un índice de modulación donde yo digo que el índice está dado por BM sobre BC, teniendo en cuenta que BM viene siendo mi amplitud de la señal moduladora y mi BC viene siendo mi amplitud de la señal portadora. ¿Listo? Para FM, en cambio, yo trabajo con un índice de modulación que está dado por beta, en el cual tengo un delta de F por sobre, qué pena, FM, donde delta de F viene siendo mi desviación máxima de frecuencia y FM viene siendo mi frecuencia moduladora. Asimismo, para FM tengo una desviación en frecuencia que está dada, como tal, está dada por KX por BM, donde KX viene siendo la sensibilidad de desviación que siempre está dada en términos de Hertz sobre voltios y, ay, qué pena. Y BM, pues ya sabemos que es mi amplitud modular. Un momento. A ver si acá me deja ir al enlace. Ah, no me está dejando. Esperen un momentico. Bueno, voy a pasarles un momento el enlace. La idea es que ustedes analicen la señal. Sí. Y acá en mi... Les encargo lo de ver si pueden... Ay, no me está dando... Un momento. Esperen. Me copió el enlace. Y listo. Este es un enlace en el cual nosotros vamos a ver cómo funciona a través de GeoGebra. Entonces, la idea es que nosotros revisemos esto como tal, qué es lo que hace o cómo varía mi señal. No sé si alguien quiera compartir pantalla o pueda compartir pantalla o sigo yo compartiendo. Pues la idea es que en los IPAs interactuemos. Pues, no sé si alguien quiera compartir pantalla para que veamos desde GeoGebra. Vamos a poder visualizar tanto modulación en amplitud como modulación en frecuencia. No sé si alguno pueda. ¿No? Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces vamos a probar esta modulación, ¿verdad? Hay varios, entonces la idea es que probemos este de modulación de amplitud y este de acá que está en modulación de fase para que sea pues para ustedes más fácil entender qué es lo que hace o qué es lo que pasa cuando yo modifico o cuando tengo un diferente índice de modulación. Entonces, nosotros vamos acá, si están, vamos a poder determinar o vamos a poder hacer variaciones. Acá ustedes van a, no sé si alcancen a verlo bien desde ya, pero acá me va indicando ese índice de modulación. En este momento está en 0.38, ¿sí?
donde tengo que un voltaje máximo de 4.35, qué pena, que viene siendo acá la amplitud que tengo, y un mínimo de 1.95 para este ejemplo que tienen acá esto diseñado. Entonces, si yo hago como tal la variación en mi índice de modulación, voy a manejar acá con M. Un momento que está cargado. Estoy desde el SEAT. Bueno, ahí. Esto, si ustedes ven, a medida que yo voy moviendo, voy modificando mi índice, y alguien que me diga qué puede observar en la gráfica. Acá ya voy con un índice de modulación de 0.91. Tengamos en cuenta que acá el índice como tal es dividir los dos amplitudes, ¿no? 3 y 3.15. ¿Sí? Entonces, si yo lo acerco más al 1, acá ya sobrepaso. ¿Qué me pasa? ¿Qué pueden observar acá, en esta parte de la gráfica? Se traslapa la señal. Se da una sobre la otra, ¿cierto? Esto es lo que se distorsiona como tal, o sea, ya dejó de ser mi señal original, porque yo originalmente no tengo una señal en la cual tenga estos lóbulos, ¿cierto? O esta parte en la cual se están cruzando la información. Asimismo, ustedes ven, acá también me va mostrando esto como tal, las frecuencias con las que puedo ir trabajando. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos sobremodulada, porque está distorsionando, ¿sí? Si yo tengo un índice de modulación que sea superior a 1, acuérdense, si es mayor a 1, ocurre sobremodulación. Acá la tengo en 1.29, creo que es hasta 1.6. Mira, 1.6. Entre mayor sea ese índice de modulación superior a 1, pues más distorsionada va a estar mi señal, ¿sí? Ahora, si ese índice de modulación es menor o igual a 1, yo puedo decir que la señal está bien modulada. Voy a volverme hasta el 1. Acá lo tengo en 1. Y acá se están cruzando, o sea, no tengo ningún problema. Voy 0.9, ahí todavía sigo teniendo mi señal sin ninguna distorsión, ¿sí? Se están alejando, sí, pero igual puedo seguir modulando, ¿sí? 0.9, 0.8, 0.7, y sigo pudiendo modular, ¿sí? Va manteniendo. Pero resulta que si yo lo pongo a que sea menor, mi índice de modulación sea menor de 0.5 en este caso, vean lo que le pasa a la señal. La señal ya como tal no está siendo bien modulada, ¿sí? Y es lo que nosotros llamamos que se submodula, o sea, me va a hacer falta tomar parte de la señal, y por tanto mi mensaje no va a llegar adecuadamente al final. ¿Sí? Digamos que en AM ese sería en sí la característica o lo que me denota ese índice de modulación. Es que si es superior a 1, si yo voy a tener un índice de modulación superior a 1, voy a tener sobremodulada mi señal, y por tanto se va a distorsionar. Que si es menor o igual a 1, voy a tener bien modulada mi señal, pero que si yo, por ejemplo, lo tengo en 0.5, voy a tener esa señal submodulada. Acordémonos que ese índice me va a indicar es eso, qué tan nula. Ahora vamos a ver qué pasa en FM. Voy a volverme. Vamos a trabajar con este que está acá en FM. Entonces, acá en FM,
Ustedes, bueno, si ven acá está haciendo, acá pues está trabajando dos modulaciones, pero vamos a fijarnos solamente en la de FM como tal. Entonces, ahora sí salió. Tengo un mensaje, tengo una portadora y tengo una señal modulada. Este mensaje, si ustedes ven esto, yo voy a poder modificarlo. Entonces, acá que estoy indicando que el mensaje, la señal del mensaje está mucho más comprimida. ¿Y qué le pasó a mi señal modulada? ¿Qué le pasa a la señal modulada? ¿Qué pueden ustedes observar? ¿Se puso más amplia o lo que hizo fue poner ciclos más seguidos? Otra vez, Se va submodulando también. Pone los ciclos sí, más seguidos. los pone más seguidos. Sí, vean, acá por lo menos, mira, acá lo sobrepone en algunos instantes, ¿sí? Que sería donde ustedes estarían como tal. Entonces, la idea es que yo voy a ver ese índice de modulación en FM, que es mucho más común, esto, ver cómo va a ser para modificarse mi señal, ¿sí? Entonces, vamos a volver un momentico a la presentación. Porque a partir de eso empiezan o nosotros debemos de tener en cuenta las funciones de Bessel y el espectro de FM. Entonces, si nosotros vemos como tal, nosotros tenemos una ecuación en FM que está siendo resumida en que tenemos una amplitud que va a estar como tal esto pues denotada o va a tener en cuenta esto como tal la amplitud relativa de la banda, ¿sí? Esas amplitudes pues van a ser como tal el orden, es decir, qué tanto voy a tener yo, qué tanto ancho de banda voy a poder trabajar, ¿sí? Asimismo, van a tener en cuenta las bandas laterales a las frecuencias, teniendo en cuenta pues que esas frecuencias de portadora van a estar definidas por la banda con la que voy a trabajar. Entonces, acá es donde aparece como tal la tabla de Bessel. No sé si ya ustedes la han estado trabajando, alguno que me indique si sabe o tiene más o menos idea cómo se trabaja esta tabla de Bessel, que pues está a través de unas funciones que nosotros como tal no nos vamos a detener en ese proceso matemático. Sin embargo, esto sí hay detrás de él bastante cálculos matemáticos en el cual nosotros solamente vamos pues a trabajar como tal la tabla. ¿Alguno de ustedes ya la ha trabajado? No, señora. Hasta el momento ninguno. Vale, Señora. listo. No, no, señora. Ustedes como tal la pueden buscar en internet, que ya está definida como tal la tabla de Bessel. Vuelvo les digo, la parte matemática no nos vamos a detener ni la vamos a estar revisando. Lo que voy a explicarles es cómo ustedes van a utilizar como tal la función de Bessel. ¿Listo? La tabla que vamos a trabajar. Entonces, deben de tener en cuenta que si, bueno, nosotros acá trabajamos según el orden y tenemos de que si JN va a tener ese índice de modulación que va a ser mayor a 0,01, vemos que es una banda relevante para transmisión, es decir, que la voy a poder tener en cuenta, ¿listo? Porque se van a dar cuenta que a veces hay órdenes o hay como tal bandas laterales que lo que hacemos es omitirlas, ¿sí? No las tenemos en cuenta porque son muy pequeñas, entonces realmente no me van a hacer ninguna modificación ni me van a ayudar a la hora de hacer mi transmisión. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el cual yo ya tengo ese índice de modulación y voy a decir que el índice de modulación es de 1,94. ¿Listo? Si el índice es de 1,94, lo que yo hago es ir y buscarlo en esta primera columna de la función de la tabla de Bessel. ¿Listo? Si ustedes ven acá, en algún momento ven el 1,94 en esta primerita,
No, ¿La señora, hay números encuentran? aproximados. Nada, encuentran un número aproximado. Entonces, para que no se vayan a asustar, cuando no lo encuentren, lo que vamos a hacer es buscar un aproximado, pero ese aproximado tiene que estar por encima, no puede estar por debajo, ¿listo? Entonces, para mí en este caso sería esta que acá les marco, que es de 2. Si ustedes ven, entonces, esta, ¿cuántas bandas tiene? Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Pero si ustedes ven, empiezan desde J sub 0. Es decir, que J sub 0, que yo lo voy a marcar acá con otro colorcito, esa va a ser mi portadora. ¿Listo? Yo siempre voy a tener, a través de la tabla de Bessel, voy a poder definir cuál es mi banda portadora y cuáles van a ser mis bandas laterales. Acordémonos que esas bandas laterales pues van a estar definidas tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, para el positivo y para el negativo, ¿listo? Es decir, que yo voy a tener en este caso 4 bandas que va a ser J1 que es de 0,58, J2 de 0,35, J3 de 0,13 y J4 de 0,03, ¿sí? Pero acordémonos, ¿en qué momento nosotros no tomamos? ¿Se acuerdan que les dije que hay unas que son muy pequeñitas y no las tenemos en cuenta? Claro, acá dice, cuando es cercano a 0,01. Es decir, que de acá ustedes, ¿cuál no utilizarían? ¿O todas las utilizarían? Ahí creo que no se utilizaría 0,03, ¿no? Esa no la podrían utilizar o no la tienen en cuenta, ¿listo? Es decir, que nosotros tendríamos una portadora que es de 0,22 y en realidad tenemos 3 bandas laterales donde están definidas por mi tabla de Bessel. ¿Listo? Que sería esta de acá, pero pues tengamos en cuenta que la última no está. Entonces, la idea es que nosotros esto a través de los ejercicios, pues empecemos o utilicemos la tabla como tal. Entonces, también vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar un ancho de banda, ¿cierto? Que es el que me va a definir esto, en dónde, entre qué frecuencias voy a poder trabajar. Acordémonos que la idea es no utilizar más ancho de banda del que nosotros vamos a necesitar, porque eso es desperdiciar y porque adicional en utilizar más del ancho de banda, pues nosotros vamos a estar más propensos a tener interferencias. Y lo que nosotros queremos es que a la hora de transmitir, pues mi señal sea lo más limpia posible y tenga la menor cantidad de interferencias. Hay interferencias, de pronto no tanto en que tenga interferencia con otra señal, pero sí va a ser más propensa a tener interferencias con el ruido. Acordémonos que siempre, sí o sí, cualquier señal que nosotros trabajemos, ella va a tener interferencia de ruido. Ya hicieron laboratorio, ¿cierto? Ya han hecho componentes prácticos con el osciloscopio. Sí, señora. Cuando vieron análisis de circuitos, ¿cierto? Porque ya todos tuvieron que haber visto análisis de circuitos. Entonces, si se dieron cuenta que lo primero que uno hace cuando trabaja con el osciloscopio, ¿alguno se acuerda? Configurar me parece que es como la atenuación, el 1 por o el 100 por, me parece. Sí, y adicional lo que hacemos es esto como tal, atenuar o lograr que el ruido sea el mínimo. Por eso siempre cogemos la punta y la conectamos a ese polo a tierra que tiene su osciloscopio para dejar que sea lo más limpia posible o que se esté eliminando al máximo la cantidad de ruido. Entonces ustedes como tal nunca van a poder eliminar del todo la interferencia, pero pues sí podemos evitar tener tanta interferencia. Por eso es que debemos de tener cuidado cuando trabajamos ese ancho de banda, ¿sí? Entonces, hay 2 formas de trabajar el ancho de banda. Una es con la fórmula de Carson, que está dada por ancho de banda es más o menos o aproximadamente 2 que multiplica a lambda de F más FM. Acordémonos que es lambda de F. Lambda de F es
la desviación máxima de frecuencia. Y FM viene siendo mi frecuencia moduladora. ¿Alguno me puede decir por qué creo, por qué está este 2 acá multiplicando? Por lo que decía que era para ambos lados, pues Exacto. positivo y negativo. Exacto, si lo dejo sin el 2, solamente estaría yo haciendo o trabajando la parte positiva, pero no estaría trabajando mi parte negativa. Entonces, como la señal tiene tanto, teniendo en cuenta que viene de una señal senoidal, tanto positivo como negativo, entonces debo de multiplicar siempre por 2. ¿Listo? Esta realmente la fórmula de Carson se trabaja es cuando vamos a hacer estimación rápida y es válida cuando ese índice de modulación es igual o aproximadamente igual a 0.5. Es decir, que si es superior, pues vamos a tener que trabajar sí o sí con Bessel. ¿Listo? Que es el que acabamos de trabajar la tabla, en la cual yo voy a trabajar un ancho de banda mucho más real y voy a trabajar también por 2 porque igual tenemos que trabajar tanto la parte positiva como negativa, pero aquí voy a tener como tal un orden de la última banda que está definida y teniendo en cuenta de que si es muy cercana a 0,01 no la vamos a tener en cuenta porque realmente no me va a aportar nada a mi señal. ¿Listo? La Bessel es para obtener un ancho de banda real y esa es de mayor predicción o mucho más estable a comparación de la de Carson y se trabaja si el ancho de banda es muy grande. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que vamos a trabajar. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe, para O mí, ninguna. pues mi parte está claro. Listo. Entonces, antes de iniciar, pero un momentico, creo que no traje acá Vamos a ver si entendimos bien cómo funciona la tablita. Entonces, para que me digan si mi índice de modulación está en 3.5, ¿cuál sería mi portadora y cuáles serían mis bandas laterales? Sigo que mi índice es de 3.5. Creo que nos iríamos a un MF de 4. Mi portadora sería 0,4 y mis laterales vendrían a ser 0,33, 0,43, 28 ujú, y 0,13. Está acá, ¿cierto? Sí, señora. No me sirve 3 porque está por debajo. Recordemos que siempre trabajamos por encima. Entonces tengo esta donde tengo que cuántas bandas laterales tendría, 7, bueno, 6 sin contar la portadora. Y teniendo en cuenta que mi portadora entonces sería de 4, ¿no? 0.40. Ajá, Sí, 4. eso, 0.4. Y que voy a tener que, o no tengo en cuenta cuál, a marcarla con otro colorcito. 0,05 y 0,02. Bueno, ahí creo que sí se alcanza a ver un poquito. ¿Listo? Entonces, ustedes esas dos no las deberían de tener en cuenta porque está muy cercana. Entonces, nosotros así tendríamos como tal cuáles son las bandas laterales con las que vamos a trabajar. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. Vale, listo. No les olvide tomar. Bueno, entonces vamos a hacer algo parecido al que ustedes tienen en la tarea. Pero pues la idea es que lo hagamos entre todos. Entonces,
En la tarea me dice que si tengo un modulador de FM con una sensibilidad de desviación de K igual a 3,5 kHz, que se modula con una señal BM dada en el tiempo igual a 10 por A1 por coseno de 2pi por FM por T, y una portadora no modulada BC en el tiempo igual a 2 por coseno de 2pi por FC por T, me dice que considere que FM viene siendo 54 kHz y que FC viene siendo a 3 MHz. Me dice que determine el número de conjuntos de bandas laterales significativas, que indique las amplitudes, que dibuje el espectro de frecuencia y que determine el ancho de banda por Bessel. O sea, que lo tengo que trabajar de manera real. ¿Listo? Me dice que tenga en cuenta que A1 es el último dígito de la cédula y que si es 0 debe dejarlo como 10, y que A2 sean los dos últimos dígitos de la cédula y que si es 0,0 debe dejarlo como 100, y que tenga en cuenta que A3 es igual a A1 más A2. Listo, entonces voy a hacerlo con mi cédula, no sé si sea de la de alguno, sea coincidencialmente sea la de alguno de los que está conectado, pero mi cédula termina en 731, ¿listo? Como mi cédula termina en 731, yo tengo los siguientes datos. Tengo que, pues, por el enunciado me dice que KF está dado por 3,5 kHz por voltio, que mi BM está dada por 10 por A1 por coseno de 2pi por FM por T, y que tengo que BC es A2 por coseno por 2pi por FC por T. Adicional, tengo que mi FM, entonces ya me lo habían dado, 54 kHz, y que mi FC es A MHz. Si A1 me dice que va a ser mi último dígito, en mi caso yo no lo tengo que dejar en 0 porque mi dígito es 1. Si ustedes terminan en 0, pues tendrán que tomar como A1 como 10, ¿listo? Que mi A2 para mí viene siendo los dos últimos, en mi caso 31, y que yo tengo que A3 es igual a 1 más 31, es decir, 32. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguna duda? La idea es que, pues, si ustedes pueden, de una vez vayan haciendo el de ustedes. Este es individual, entonces todos tienen que hacer, todos tienen que desarrollar uno muy parecido. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir que tengo que, bueno, yo puedo como tal ir y reemplazar mi A1, ¿cierto? Ya sé que es 1 y tengo, esta sería mi ecuación final. Si yo tomo ABC, pues lo que diría es que tengo a 31 multiplicando a esta función cosenoidal. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda de qué es lo que he hecho? No, por Señora. ahí vamos. Que no, ¿cierto? Vale, listo. Entonces, teniendo en cuenta los datos que me están dando, yo voy a decir que, bueno, partimos de esta, ¿no? Yo voy a decir que mi BM, que necesito hallarlo, va a ser 10 por 1, ¿sí? Teniendo en cuenta que mi último dígito era 1 y me da 10. No tengo en cuenta esta parte del coseno porque resulta que acá esto como tal nosotros lo que vamos a tener en cuenta es la amplitud, ¿sí? ¿Qué tan amplio es? Entonces, eso solamente lo va a determinar mi voltaje pico a pico y ya sé que es 10 y lo que hago simplemente es multiplicar, ¿listo? Entonces, en el caso de ustedes, pues tendrán que hacer la multiplicación de los 10 por el dígito que ustedes tengan en su, en su último dígito de cédula. El caso, pues, es 10. Acá lo que voy a hacer es dejarla enunciado y voy a hallar de primeras, voy a hallar mi desviación máxima.
¿Por qué voy a hallar de primera desviación máxima? Porque lo primero que me dice que haga es determinar el número de conjunto de bandas laterales significativas. ¿Listo? Entonces, va a tener en cuenta que mi desviación máxima está dada por KF por BM. ¿Listo? Teniendo en cuenta que BM fue el que hallé acá en la parte de arriba. Entonces, yo tengo que 3.5, que este es igual para todos porque me lo está dando, lo voy a multiplicar por mi BM, tengo que mi desviación máxima es de 35 kilohertz. ¿Listo? Ustedes ahí pueden ir haciendo también las de las de ustedes. Asimismo voy a hallar ese índice de modulación, porque necesito saber el índice de modulación para ir a la tabla y poder determinar ese conjunto de bandas. Entonces, yo tengo que el índice de modulación es delta F sobre FM. Entonces, lo que hago es reemplazar los 35 kilohertz que me acabaron de dar y voy sobre los 54 kilohertz que me los están dando en el enunciado. Véanlo acá. ¿Listo? Entonces, ahí, si ustedes hacen la división, pues al hacer mi división me da aproximadamente 0,64. Para mí es ese mi estimado. Entonces, ese 0,64 lo voy a buscar dentro de mi tabla. Entonces, acá, acordémonos, lo puedo encontrar directamente, en este caso no, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Irme a mi tabla y ir a relacionar el que esté aproximadamente más cerca, pero recordemos, por encima de. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? 1. 1.0. 1.0, este que está acá. ¿Cuántas bandas tengo? 2 bandas y una portadora. 2 bandas. Bueno, ahí ya de una vez sacaron, entonces esta no la tengo en cuenta, ¿no? Y ya sé que mi portadora viene siendo esta que está acá, que es 0,77 y mis dos bandas vienen siendo J1 y J2, ¿sí? Ya saben que no tomamos porque no es significativa aún. Entonces, la idea es que ustedes, o sea, que hagamos a la par, entonces, voy a dejar de compartir un momentico, les paso la tablita para que ustedes, alguien vaya haciendo y comparte si quiere pantalla para poder ir revisando uno, ¿listo? Va a sacar de acá la tablita para que no la tengan que buscar. Y se las paso. Mientras tanto, yo voy a revisar si en el campus me hicieron ya si ya confirmaron o no. Voy a dejar de compartir un momentico para que ustedes puedan desarrollar. ¿Listo? Un momento, entro al campus. En eventos.
Hasta el momento tengo, vamos a ver si de los que están acá conectados. Tengo que, puedo acceder, Dani Steven Góngora, John Sebastián Castillo, ¿sí están por ahí? Jonathan Cagua, lo veo. Sí, señora. Buenos días. Javier Alexander González, Andrés Gabriel Duque, Ingrid Tatiana Angarita, Raúl Rincón, Jonathan David Castellón, Sebastián Velázquez, Johnny Martín Siga, qué pena, a Magdalí Castillo, Juan Diego Rivas, Eric Gerardo González, María Angélica Almonacid, Jorge Alberto Alarcón y Freddy Javier Rivera. Son los que tengo en este momento que están en el CIFAS. Listo. Cuénteme cómo van. ¿Alguno hizo? ¿De alguno que quiera compartir? Ya reviso el chat. Bueno, que sí están presentes. No, pero alguien que comparta pantalla o envíe una fotico. Miramos. Si sí o no. Ninguno. Bueno, Tatiana dice que tiene que ingresar a trabajar. Ninguno. Es alguno que al menos diga y entre todos vemos rapidito cuál fue, cuál banda le estaría dando. No, bueno. A volver a transmitir.
pantalla. Tico. Entonces, si yo continúo, pero pues la idea es que ustedes sí aprovecharan y de una vez vieran al menos ese cómo les iba quedando y eso. Listo, bueno, ahí ya creo que pueden seguir viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, entonces estábamos en que ya vimos que cuántas, bueno, voy a activar mi pluma. Entonces vimos que nosotros ya tenemos, o ya sé que tengo como tal, no voy a utilizar, bueno, en mi caso, solamente no utilizaría una, ¿cierto? Que sería la última, la EJ3. Sin embargo, sí puedo o tengo en cuenta las otras bandas, sabiendo que mi portadora es la de 0.77. ¿Listo? Entonces, bueno, le piden también que saquen amplitudes relativas. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es tener en cuenta que, bueno, yo acá ya no lo tengo escrito, pero entonces vamos a trabajarlo acá, donde yo digo que AC. ¿Acuerdan? Para mí AC era 31, porque era la suma de los dos dígitos esperen un momentico, ponemos acá más bonito. 31, que viene siendo los dos últimos dígitos de mi cédula. Entonces, como me pide las amplitudes relativas, lo que voy a hacer es este 31 lo voy a multiplicar por cada una de las frecuencias que yo voy a trabajar, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues igual la voy a sacar con todas, teniendo en cuenta también J3, ¿listo? Voy a sacarlo con J3. Entonces digo que acá lo podemos denotar como AC por J. ¿Listo? Donde voy a tener entonces, voy a hacer como una especie de tablita. Entonces yo digo que esto es N, que este es mi JN y voy a decir que esto es mi AC. Listo, donde este AC va a ser la multiplicación entre N y JN. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá es tomar cada uno, entonces yo digo 0, acá voy a decir 0,77 y acá voy pues a tener en cuenta que, un momento, acá me equivoqué, es por AC. AC es JN, esto acá, es AC por JN. Listo, entonces ya sé que siempre va a ser 31. Entonces acá lo que hago es multiplicar 31 por 0,77. Ustedes tendrán que hacer, pues, el que tenga más bandas, pues le toca hacer más multiplicaciones, ¿no? Acá ya entonces sería la del 1 y acá lo que hace es 0,44 y vamos multiplicando. Entonces la idea es que ustedes me vayan diciendo, pues cuánto me va dando para poder saber esas frecuencias. Entonces, no sé si tengan calculadora por ahí. Para que me puedan decir los valores que les dan. Acá sería con 2 y con 2 están 0,11. Y vamos a tomar igual la última,
el D3 que es 0,02. Esto para ver qué pasa si yo tomara la última. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les estaría dando? ¿Ninguno? ¿Cuánto les da? 31 por 0,77. Esto me da 23.87 acá. En esta me da 0,44 por 31, 13.64. En la otra, ¿cuánto les da? La siguiente da 3.41 y la última 0.62. 3,41 y 0,62. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo tomo la última, si ven que es muy bajita, o sea, igual está por debajo de ese, del criterio que normalmente nosotros tomamos. Entonces, esas no se trabajan o no se tienen en cuenta cuando está, para que ustedes las lleguen a dibujar. ¿Listo? Entonces, solamente dibujarían las otras teniendo en cuenta que su central, ¿cuál es? Esta portadora, ¿cierto? La portadora siempre es la central y lo que le denota es que van hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Ustedes ahí ya lo pueden redondear, es decir, que ustedes por lo menos este 13,64 pueden decir que es aproximadamente 14, este sí lo dejan en 3,4 y este ya no lo tendrían en cuenta. Ahí ustedes estarían hallando las amplitudes relativas. Luego le dice que haya frecuencia de portadora y bandas laterales, ¿sí? Realmente la frecuencia de portadoras yo la trabajo con, o se trabaja con FC. ¿Listo? Donde FC es más o menos, ay, se me olvidó, lo hubiéramos activado desde Teams. FC más o menos, esto N, que ya sé que esta N me la está dando como tal, y FM. ¿Listo? Y ahí ustedes, pues entonces, sacarán cada uno de estos, de los valores para las frecuencias de portadora. Creo que acá, miremos acá, si no estoy mal, me decía cuáles eran. Esperen a ver. Acá ya tenía una FM ya me dice que es 54 y me dice que tengo que FC también me lo estaban dando. FC es el que está dado por mis dos números de cédula, la unión de los dos. Entonces, en mi caso es de ¿cuánto? 31 más 1, 32, ¿cierto? Ustedes allá, adelante. Ustedes allá lo que van a hacer entonces es tomar el valor que tienen en el de ustedes. Entonces, FC para mí viene siendo 32.000 K. Ustedes pues van a tomar con su número de cédula.
tengan en cuenta unidades. Esto sí tienen que tener en cuenta las unidades. Acuérdense de quienes esto están haciendo ya o desarrollando el ejercicio, y ustedes tienen hasta el 26 para que su tutor les haga el favor de retroalimentarles. ¿Listo? Ustedes van para que él pueda retroalimentar. En mi caso, pues los que han, algunos, hasta el momento creo que solamente 2 personas me han enviado para retroalimentar esta parte. El resto es trabajando la parte que es grupal. ¿Listo? Bueno, en el primero, pues como le pide que lo multiplique por n y n0, pues no va a tener en cuenta sino FC. ¿Listo? En el segundo, entonces, yo lo voy a hacer acá rapidito, entonces, para mi primera, acuérdense que esas frecuencias es para que ustedes puedan hallar las bandas laterales. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner acá F1, va a ser mi primera banda lateral. Mi primera banda lateral entonces va a estar dada por 32. Bueno, voy a colocar más o menos porque lo tengo que poner tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, 32.000 acá más 54. Bueno, en el primer caso pues sería por 1, entonces me queda 54, entonces 54.000. Entonces lo que hago es 32.000 kilohertz más 54.000 kilohertz. ¿Cuánto les estaría dando? 86.000. Más o menos, acuérdense. Entonces a 32 le sumas 54 y a 32 le tienes que hacer también la resta. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto te estaría dando en el primero? Bueno, tengan en cuenta unidades. Este es megahertz. 32.000 Daría menos exponente a la 22.000. 3 más 54 exponente a la 3. Me está dando hacia un lado 32.054 kilohertz. Megahertz, qué pena, porque da por 6. ¿Sí les dio eso? O sea, lo sumo y lo resto, acuérdense. Entonces, en uno les dio 32,054 megahertz. Y si lo restan, ¿cuánto les da? El que me diga cuánto le dio si lo restó. A ver si le dio lo mismo que a mí. A mí me está dando 31,94 megahertz. Sí, señora, 31.946. Entonces, tienen que hacer el procedimiento con los dos, ¿listo? Tanto sumándolo y restándolo en cada uno de ellos. Entonces, con el 2, ¿cómo les estaría quedando ese producto? Porque nosotros al final lo que tenemos que hacer, lo puse ahí encima. Voy a borrarles para que puedan ver la gráfica mejor. Porque nosotros realmente lo que hacemos con esos valores es esto. Lo que ustedes tienen que hacer es dibujar el espectro. Él les pide al final que dibujen el espectro. Esto es lo que ustedes van a dibujar. Y si se dan cuenta, miren, 32. 31.46. ¿Cómo? No te entendí, qué pena. Entonces, mira, si nos damos cuenta, la portadora me quedó en todo el centro
y es 32.000, porque acuérdense que mi número de cédula era 31 más 1 me daba 32.000. Y empiezo hacia un lado y hacia el otro. Entonces, mira, acá está J1, 32,05 más o menos, hacia el otro lado los 31 algo. La otra, si la hacen con el siguiente, les está dando aproximadamente 32,108, ¿sí? Y hacia la parte negativa me está dando 31,892. Entonces yo lo que hago es abrir o mostrar para lado y lado. Si ven, yo no tengo a J3, ¿cierto? ¿Por qué no tengo a J3? Porque acuérdense que ustedes mismos me dijeron que no lo puedo tomar porque está muy cercano, entonces es despreciable. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer para poder hallar o poder construir ese espectro. No sé si hasta ahí les parece que está muy difícil esa parte de la tarea o es fácil. No sé qué Profe, tal les... pues eso es un poquito pues enredadita, digamos que un poco compleja, pero igual ahí con el paso a paso del video, pues fácilmente uno lo puedes llevando y entenderlo. Sí, o sea, tienen es que revisar que no les quede, que les quede bien, pues, el número de cédula, que me quede bien el haber, un momentico, me vuelvo, el que yo ubique bien acá, ¿sí? Ah, bueno, de pronto encuentran otra tabla diferente a esta, no pasa, hay como, o sea, hay una que es un poquito más, esto, digamos que exacta, tiene 0,8, yo la verdad traje esta pero les da, o sea, aproximadamente lo mismo, realmente no varía mucho. La otra es porque les aparece mucho más, ustedes buscan por internet cualquier tabla de Belsen y la pueden tomar, ¿listo? Y lo que tienen que tener en cuenta es bien cuando hacen este cruce, tener en cuenta cuál va a ser su portadora porque esa es la que va a ir en el centro y tener en cuenta que las que están muy cercanas del 0,01 no las van a tomar porque ellas son despreciables. ¿Listo? Entonces, en el caso de cuando hicimos el otro, pues me daban 2, pero porque estaban más cercanas en este caso, pues solamente está 0,2 para el mío. En el de ustedes, pues tendrán que revisar. En sí, eso es lo que les pide ese ejercicio, que ustedes hallen con sus datos esas frecuencias, que saquen esos índices, que vayan a la tabla de Bessel y que dibujen el espectro de, de sus bandas laterales. ¿Listo? Eso es en sí lo que les está pidiendo. Yo que les puedo concluir, pues que tengan en cuenta que existen las diferencias entre AM, FM y PM, teniendo en cuenta que pues AM varía amplitud, FM varía frecuencia y PM varía fase. Creo que esa todos la tienen entre comillas claves. Tengan en cuenta que FM y PM son menos sensibles al ruido que AM y yo creo que se han dado cuenta que cuando van ustedes a sintonizar una emisora, que las emisoras, ¿cómo se llama esto? La, bueno, sí, la emisora como tal, las AM son menos comunes. Si ustedes ven, las principales emisoras están por FM y cuando nosotros vamos viajando, pues esto es más fácil que yo voy a tomar o voy a poder persuadir más fácil señales FM. Sin embargo, hay sitios en los cuales por conectividad, por la parte de las antenas, sí es más probable que tome una señal de radio AM a una FM, ¿sí? Pero ellas tienden a tener mucho más ruido, la AM. Deben de tener en cuenta que la importancia que tiene el índice de modulación y la función de Bessel, pues para la parte de comunicaciones, entonces que ese índice de modulación va a determinar su ancho de banda y por tanto las bandas laterales que ustedes van a trabajar, que las funciones de Bessel le dan la amplitud exacta de cada componente, es decir, ustedes van a saber
qué tanto van a poder utilizar de ese espectro o es necesario utilizar de ese espectro mejor. Y que ya saben que Carson, pues realmente se utiliza cuando yo quiero como hacer una especie de modelo, ¿sí? Pero que si yo quiero ser mucho más exacta, pues entonces voy a utilizar la parte o la tabla de Bessel, ¿sí? Realmente, si ustedes quieren precisión, o sea, que sea más real, deben de trabajar bajo la tabla de Bessel. No sé si tengan alguna duda, muy rápido. ¿No me entendieron alguna parte? ¿Quedaron con más dudas que antes? No, profe, por el momento lo que digo el compañero, toca revisar la grabación y seguirla a paso nuevamente. Sí, que vayan despacito y revisen. De todas formas, les recuerdo, hasta el 26 ustedes pueden enviar para que les haga el tutor retroalimentación. Después del 26, pues no les harán retroalimentación. ¿Listo? Listo, profe. Correcto, profe, muchas gracias. Listo. Cualquier cosa, entonces, igual estoy pendiente de ustedes. Profe, muchas gracias. Me dice Sebastián, con gusto. Tengo una duda adicional con respecto a la diferencia entre banda ancha y banda corta en FM. Y exactamente cuál es la diferencia que tiene respecto al ancho de banda, Sebastián. No sé si está todavía conectado. Exactamente cuál es tu pregunta. Pero tú me dices, es que no te la entiendo bien. Dice, buen día, profe. Tengo una duda adicional con respecto a la diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el ancho de banda en que sea ancha y corta? Eso es lo que me dices. Bueno, realmente el ancho de banda, como les decía, es donde yo defino qué es lo que o qué parte del espectro es el que voy a ocupar, ¿sí? Si tú trabajas un ancho de banda mucho más amplio, tú lo que vas a tener es más espacio de interferencias y a que esto estés dejando de utilizar o tengas esto ancho que no está siendo requerido. Entonces, por eso uno les pide que trabajen más exacto. Cuando tú trabajas con el de Carson, vas a tener más propenso a que vayan a haber interferencias, ¿sí? Eso realmente es ese ancho de banda, ¿sí? Si tú lo dejas corto, es que solamente vas a tener en cuenta lo que es para lo que vas a trabajar y lo que no va a interferir, no vas a tener un ancho mayor. Y lo trabajas tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. No sé si ahí te aclaro o... Vale, listo. No sé si alguien más tenga otra. ¿Cuál fórmula era, John? Me dice John que deje ver la fórmula de nuevo. No sé cuál fórmula, cuál de todas. No sé. Profe, una preguntita. Sí, ¿Todavía hay cuéntame. tiempo? ¿Todavía queda tiempo? Es que ya estaba Ya realizando casi. aquí, estaba aquí realizando el ejercicio, pues Sí, tratando de hacerlo al tiempo con su merced. Sí, sí, que pues uno siempre sí, se queda. Entonces, pues sí, tranquilo. yo estaba haciendo el cálculo acá, digamos, lo del índice de modulación, la que es BM, que pues va el 10 por pues el número que nosotros tenemos de nuestra cédula, sí, el A1, que queda por Sí, coseno, por 2pi, bueno, todo eso, ¿sí?
Entonces, Pero en la acuérdate que coseno no lo tomas, solamente ajá, tomas la parte solamente la de multiplicación amplitud. entre el 10 y mi número de cédula, Sí, ¿sí? Entre mi entendí. A1. Listo. Sí, Entonces, ahí, bueno, ahí omito ese pedazo, que ese era el que tenía la duda. Omito el pedazo y solamente tomo la multiplicación, ¿cierto? solamente la Entonces, tomas porque realmente nosotros lo que hacemos es verificar en esa amplitud. ¿Sí? Acuérdate que listo. lo que hacemos es ver. Ujú. Listo, pero entonces ahí ya Pero, tomo los 3,5 kilohertz sobre voltio y lo multiplico por 60, me da 110 kilohertz. Y luego voy por el índice de ahí modulación, hago la división, me da el 3,8 en el índice de modulación y ese es el que voy a buscar a la tabla de Bessel. Y ahí ya yo sí, el resto. que puedes o con la que yo pasé o consigues, hay una que viene mucho más extensa, o sea, vienen creo que como hasta 20, si no estoy mal. Espérate, a ver si esa no la tengo aquí, pero espérate y te la uso. Una que está mucho más, yo la verdad pues utilicé esa para el ejemplo, pero pueden Pero utilizar igual, la otra. igual la diferencia entre las tablas es que va a ser un poquito más exacto a otra, ¿cierto? Sí, esa realmente es espérate, enviar imagen. Mira, Listo, por lo profe. menos No, esta que gracias. te voy a pasar, esta es que no sé si se alcanza a ver bien la imagen. Esta por lo menos está mucho más, si ves que tiene muchas más índices, es eso. Realmente es la cantidad. Incluso hay unas, porque realmente viene por la cantidad de armónicos que tiene la señal, ¿sí? Eso es a través de la parte de los armónicos. Mira, esa que te envié está mucho más completa, ¿sí? Entonces lo que tienes es que ver, si lo quieres más exacto, pues vas a utilizar una tabla que tenga los índices de modulación más exactas según la tabla de Bessel. Pero digamos que yo tomé esa que están un poco más separados para que entendieran cómo se trabaja en sí la tabla, o sea, cómo yo hago para buscar cuál es mi portadora y cuáles son las bandas laterales que tengo. El procedimiento es el mismo en la tabla que tú tomes. No sé si tengas alguna otra duda. Esa que yo te envié de últimas, por lo menos la trabaja cada 0,1, 0,1, 0,2, o sea, para que sea mucho más estable, más cerquita. Si viste lo que nosotros hicimos fue esto, aproximarlo en esa, pero en esta que yo les envío de últimas, en esta podrías tomarlo mucho más exacto. Lo que pasa es que no se está viendo ahí muy clarita. Espérate y miro a ver si la puedo. No, pero igual profe, trabajamos con la que su merced nos envió, eso está bien. Sí, es más, es solamente eso, es la exactitud que tiene la tabla, no es más. O sea, en esa están más separaditos, no es más, pero el fin de la tabla es exactamente el mismo y la manejas igualita, ¿sí? Ahí te envío otra por si de pronto quieres trabajar. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? No es más, es la exactitud con la que lo trabajo. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna otra duda. Vale, entonces yo apenas tenga la grabación del CIPA, se los paso, listo, para que los puedan revisar por el grupo. Voy a dejar de compartir. Gracias. Listo, vale. Un gusto, que estén bien. Profe, muchísimas gracias. Feliz día. No, a ustedes, bueno, feliz día.
Buen día, profe, gracias. Gracias.